Hola, buenos días. Estamos haciendo la clase 11 que corresponde al día 24 de abril, viernes 24 de abril. Y con esta clase empezamos la práctica 5. En esta circunstancia que estamos trabajando, ya nos hemos conversado. Recuerden que los lunes y viernes en hora de teoría yo estoy conversando con los que se suman por una plataforma de videoconferencia. Eso está en la página web anunciado. Y la verdad no son muchos, me gustaría que sean más los que están. Pero bueno, conversando con los que se han sumado, sé que todavía no terminan la práctica 4, que hay otras materias que tienen parciales antes que nosotros. Pero de alguna manera lo que estamos seguros es que todo el semestre va a ser con este sistema online, virtual. Así que ustedes tienen que hacerse una agenda, seguir la materia esta, porque tenemos previsto una sola evaluación al final, pero no se puede estudiar todo la última semana. Eso debe ser clarísimo para cualquiera, con lo que se va sumando, que esto no se estudia los últimos días, hay que tratar de llevarlo al día. Así que cuando cada uno pueda, espero que vean este video y avancen con la práctica. Bien. En la clase 11 entonces empezamos con movimiento circular. Le vamos a dedicar la 11 y la 12. Ahora hablamos de movimiento circular en el plano, o sea, tenemos una circunferencia sobre cierto plano con ejes X e Y. Y en la próxima vamos a hablar de un movimiento circular, que es una circunferencia ubicada en el espacio, que puede tener un eje de rotación en cualquier dirección. Entonces, dibujado en el plano, como uno se imagina una circunferencia. El problema o el tipo de problema que vamos a mirar es una partícula que por algún motivo está forzada a moverse sobre una circunferencia, una pista prefijada, con forma de circunferencia. No hace falta que dé toda la vuelta, quizás un arco de circunferencia, pero tiene que tener bien la forma de circunferencia dibujada con compás, con centro O y radio R. Y entonces la cinemática no es cualquiera, es restringida a moverse sobre este tipo de curvas. Por supuesto que cuando hay movimiento curvilíneo, hay aceleración, por lo menos hay aceleración normal para que dé la curvatura. Entonces, sabiendo ahora la segunda ley de Newton, para que haya curvatura tiene que haber aceleración, para que haya aceleración tiene que haber fuerzas. El movimiento circular se va a dar en circunstancias en que haya fuerzas sobre la partícula que la obliguen a seguir ese camino, a no desviarse de la trayectoria circular. Entonces, hacemos cinemática del movimiento y hacemos dinámica para relacionar las fuerzas con la aceleración. Vamos. Una circunferencia dibujada acá con centro O. Se puede, y la partícula P, en el punto P, que está sobre la circunferencia. El movimiento de la partícula sigue siendo describir el vector posición en función del tiempo, como siempre. Y si trabajamos en coordenadas cartesianas, vamos a poner el origen del sistema de ejes en el centro de la circunferencia. Y entonces el vector r de t, como siempre, tiene una componente x de t y otra componente y de t. Pero por estar sobre la circunferencia, el x y el y cumplen con la ecuación de la circunferencia, que es que x al cuadrado más y al cuadrado siempre va a dar el radio de circunferencia al cuadrado. Siempre hay que decir para todo tiempo. Si x aumenta, y disminuye, cosa que se balancee esta ecuación. Si no recuerdan la ecuación de circunferencia, pasamos raíz cuadrada, y esto significa simplemente que la distancia del punto xy al origen, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, es fija, que es la característica de la circunferencia. La distancia al origen siempre es r mayúscula. Bien, ahora, en coordenadas cartesianas, como venimos trabajando siempre, resulta que la función x de t y la y de t no son independientes. Una está emparentada o vinculada con la otra. Y en general nos trae dificultades llevar el vínculo de cómo cambia una y cómo cambia la otra para mantener esta condición. Entonces resulta que en este movimiento está mucho más útil o más piola usar coordenadas polares. Podemos hacer el mismo dibujo, el punto P, que se mueve en función del tiempo, diciendo que tiene una coordenada radial, distancia al origen, que podría depender del tiempo, pero por más que la partícula se mueva, la distancia al origen va a ser siempre la misma, va a ser siempre el radio de la circunferencia r mayúscula. Y una coordenada angular. Y ahora sí, cuando la partícula se mueve girando sobre la circunferencia, el ángulo va a ir cambiando. Entonces, de las dos coordenadas polares, la r, distancia, de r minúscula, distancia al origen, es fija, no hay que preocuparse. Y el ángulo es variable, es la función del tiempo que vamos a estudiar. Entonces, para estudiar movimiento de una partícula sobre una circunferencia,
obligada a estar sobre la circunferencia, basta con estudiar el ángulo. Y es una sola función del tiempo. ¿Okay? Por eso en coordenadas polares se puede trabajar buena parte del estudio más sencillo que en coordenadas cartesianas. Sin embargo, al final queremos recuperar el vector velocidad y el vector aceleración, que son vectores y necesitamos coordenadas cartesianas de vuelta para describirlos. Así que vamos a hacer una combinación de las dos cosas. Una primera parte en polares, que es hablar del ángulo en función del tiempo, y otra parte volviendo a coordenadas cartesianas. Bien. Entonces, hablando de variables angulares, quedó escrito acá. Para describir el movimiento es conveniente usar la variable angular o polar, ángulo en función del tiempo, θ en función del tiempo. Y luego, para recuperar las componentes cartesianas, habrá que hacer trigonometría y sacar las componentes x de t como r, que siempre es esta hipotenusa, por el coseno del ángulo θ, y la componente y como r por el seno del ángulo. Ahora el ángulo a su vez depende del tiempo. Entonces, en general, estas funciones que vamos a necesitar trabajar, y vamos a derivar para hacer la velocidad, y vamos a derivar 2 veces para hacer la aceleración, son funciones compuestas. La posición depende a través de la función coseno del ángulo, y el ángulo depende del tiempo, según el movimiento que describamos. Destaco acá entonces que necesitamos, en el momento de hacer las derivadas, trabajar con funciones compuestas. Las coordenadas dependen del ángulo, que a su vez dependen del tiempo. Bien, ahora sí, nos concentramos en la parte angular. El ángulo lo vamos a medir en radianes. Las unidades de los radianes son 1 adimensionales. Recuerden, si todavía se acuerdan que nos vimos algún día ya al principio, habíamos contado que para facilitar el lenguaje podemos anotar que las unidades de los ángulos son radianes con rad, que es un cartelito, no es realmente una unidad, sino un cartelito que avisa que estamos trabajando de ángulos. La unidad de radianes es adimensional y este rad no juega un papel en las cuentas de simplificarse o ponerse al cuadrado como las demás unidades. Es simplemente un cartelito que lo ponemos a conveniencia y lo sacamos a conveniencia. Bien, entonces, dado que la función θ angular es función del tiempo, tiene sentido derivarla para saber cómo cambia en el tiempo. Ya no hacemos el cuento de velocidad media y después límite y después velocidad instantánea. Digamos que lo aprendimos cuando hicimos la parte vectorial y ahora directamente hablamos de derivadas. Pero es la misma historia. La velocidad angular, una letra omega, es una función del tiempo, que es la derivada del ángulo respecto del tiempo. Si el ángulo es creciente, la velocidad angular es positiva. Si el ángulo es decreciente, la velocidad angular es negativa. Si el ángulo fuera constante porque la partícula gira, la velocidad angular es cero. Todas esas cosas las sabemos porque pensamos en derivadas. Y las unidades de la velocidad angular, por el cociente incremental que define la derivada, son unidades de ángulo sobre unidades de tiempo. O sea, radianes sobre tiempo. Radianes sobre segundo, radianes sobre minuto, lo que uno quiera. Y también se puede no poner radianes y decir que las unidades son 1 sobre tiempo. Pero recordamos que estamos refiriéndonos a ángulos. Entonces, la velocidad angular, como derivada, describe el ritmo de variación del ángulo polar respecto del tiempo transcurrido. Y variación del ángulo polar, permiso que vuelva un dibujito, o mejor acá, variación del ángulo polar es movimiento sobre la circunferencia. Ángulo que crece, en las convenciones trigonométricas es ir para este lado, ángulo que decrece es ir para este lado. Entonces, una función ángulo que depende del tiempo es un movimiento en el tiempo de la partícula sobre la trayectoria circular. La velocidad angular es el ritmo de cambio del ángulo respecto del tiempo. Ángulo que crece con el tiempo o ángulo que decrece con el tiempo. Y una vez que tenemos la velocidad angular, también va a interesar la aceleración angular, que intenta describir cómo cambia la velocidad angular con el tiempo. Y para eso tenemos la derivada. La velocidad angular en general va a ser función del tiempo. La aceleración angular alfa, función del tiempo, es la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. O sea, cómo varía la velocidad con el tiempo. Si el giro va a ser cada vez más rápido o cada vez más despacio, intuitivamente. Las unidades como derivadas son las de velocidad angular sobre tiempo, radianes sobre tiempo cuadrado. Radianes sobre segundo cuadrado en el sistema internacional básico. Y de vuelta es una derivada. Si la velocidad angular crece con el tiempo, alfa es positivo.
Si la velocidad angular es constante, alfa es 0, etc. Y nos va a interesar una buena parte de la clase el caso en que alfa es 0, sinónimo de que la velocidad angular no varía con el tiempo, vale siempre lo mismo. Bien. Respecto de cómo medimos ángulos, tenemos que hablar igual que cuando hicimos un eje X para hablar de movimiento rectilíneo. Uno tiene la situación física de que algo viaja sobre una recta y ahí pone el sistema de coordenadas. Elige el origen y elige para qué lado habla de posiciones positivas y para qué lado habla de posiciones negativas. Para un giro, la idea es la misma. Tiene que elegir una dirección o una posición que sería el ángulo cero. En trigonometría siempre se mide el semieje X positivo, pero en cada aplicación van a poner el eje de ángulo cero, o la dirección de ángulo cero donde les guste. Y van a medir ángulos positivos para un lado y negativos para el otro. A gusto también. Entonces, por ejemplo, en un dibujo de péndulo, tenemos una partícula colgando de una soga de longitud r que se va a mover en este arco de circunferencia. Insisto que es un movimiento circular si la trayectoria vive sobre una circunferencia, no hace falta que dé toda la vuelta completa. Entonces, en estos problemas es natural poner el ángulo 0 en la vertical, positivo para un lado y negativo para el otro. Ahora, un lado y el otro es otro asunto a discutir. Por ejemplo, en referencia a un reloj de agujas visto de frente, uno está acostumbrado a esos relojes y entonces tiene una referencia de qué significa el sentido horario, comparado con las agujas, cómo avanzan las agujas del reloj. Y el sentido antihorario es al revés que como avanzan las agujas del reloj. Esa convención es interesante, la vamos a usar, porque piensen por ejemplo que en este dibujo no vale decir algo gira hacia la derecha, porque si esta flechita que estamos mirando es hacia la derecha, cuando pego la vuelta hacia abajo es hacia la izquierda. Entonces derecho o izquierda es ambiguo, no tiene gracia para las rotaciones. Sí tiene gracia hablar de horario y antihorario. Entonces uno suele decir, bueno, voy a ponerle signo positivo a los ángulos horarios y negativo a los antihorarios. O al revés, como le guste. Incluso comento que esto del ángulo, el sentido horario es con un reloj visto de frente. Digo, si damos vuelta a la hoja o damos vuelta al reloj, las agujas las vamos a ver girar al revés. Entonces, en el espacio vamos a tener más cosas para decir. Bien, entonces, para cualquier problema, deben elegir dónde dicen que el ángulo es 0 y para qué sentido de giro dicen que el ángulo lo van a contar como positivo. Con esas herramientas, en el próximo tramo vemos los casos típicos de movimiento circular.